Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 186. La luz de la sonrisa de la bendición de Dios está sobre ti. Pipa y yo estuvimos hace poco participando en un evento organizado por la comunidad Loreto en Salzburgo, Austria. Fue una ocasión muy inspiradora en la celebración del Día del Pentecostés. 6.000 jóvenes llenos del Espíritu Santo y adorando a Jesús abarrotaron la catedral de Salzburgo. Era como una luz brillante en medio de la oscuridad espiritual que tanto vemos en Europa hoy en día. En mi vida he pasado por tiempos de oscuridad. San Juan de la Cruz habló sobre la noche de la oscuridad del alma. Hubo tiempos de oscuridad para el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Habían periodos oscuros en la historia de la Iglesia, pero la luz del Evangelio nunca se ha extinguido. La luz de Jesús siempre eclipsará la oscuridad de alrededor. Tienes esa luz dentro de ti por el Espíritu Santo y donde quiera que vayas, llevas una luz más grande que la oscuridad que te rodea. Vamos a leer juntos el Salmo 80 del 8 al 19. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a las naciones que no te conocen y plantaste esa vid, limpiaste el terreno de la vid, echó raíces y llenó la tierra. Los montes se cubrieron con su sombra, sus ramas cubrieron los cedros más altos, sus frutos se extendieron hasta el mar Mediterráneo, sus retoños llegaron hasta el río Éufrates. Porque destruiste los muros que protegían tu viña, ahora todo el que pasa por allí se lleva la fruta. La destruye el jabalí del bosque y los animales salvajes la devoran. Dios Todopoderoso regresa, mira desde el cielo esta vid, cuídala, la vid que plantaste con tus propias manos, el retoño que cultivaste para ti. Tu vid fue quemada por el fuego como si fuera basura. Muéstrale lo enojado que estás y destrúyelos. Pon de nuevo tu mano derecha sobre tu elegido, al que alguna vez le diste fuerzas para servirte. No nos alejaremos de ti, déjanos vivir y alabaremos tu nombre. Señor Dios Todopoderoso, acéptanos de nuevo. Sé bueno con nosotros y sálvanos. Amén. La luz de la sonrisa de Dios. El padre Raniero Cantalamessa es famoso, entre otras cosas, por sus sonrisas. Su rostro brilla como la luz, especialmente cuando sonríe. Como dijo la Madre Teresa, la sonrisa es el comienzo del amor. Qué asombroso es pensar en la luz de la sonrisa de Dios que brilla sobre ti. No solo Dios está contigo, sino que también puedes disfrutar su favor. En palabras de Mesías, el salmista ora, sonríe con tu risa de bendición. Esa será nuestra salvación. El pueblo de Israel se está enfrentando claramente a tiempos oscuros. La vid es una imagen de la nación de Israel. Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, los cuidaba como una vid, pero ahora los muros del viñedo parecen derribados. Parece que la vid es cortada y quemada con fuego. Todos los que pasan le arrancan uvas, los animales salvajes la devoran, la gente está pereciendo. El salmista clama a Dios, reavívanos e invocaremos tu nombre, restáuranos, Señor. Dios Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Al mirar el estado de la iglesia en este país, vemos que sus muros han sido derribados, parece estar en una situación desesperada, pero Dios ha restaurado y restablecido a su pueblo en el pasado, así que puede hacerlo de nuevo hoy. Si te sientes con tus muros caídos en una situación desesperada, recuerda que puedes ser restaurado y restablecido hoy. Él puede hacerlo. Clama por un avivamiento en tu vida. Oremos juntos. Señor, te rogamos que nos reavives de nuevo. Llena tu pueblo con tu Espíritu Santo. Oramos para que las iglesias vuelvan a estar llenas de personas que sirvan a Jesús de todo corazón. Dirige tu sonrisa de bendición sobre nosotros. Vamos a leer juntos Hechos 24 del 1 al 27. Defensa de Pablo ante el gobernador. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías fue a Cesarea con algunos ancianos líderes judíos y con un abogado llamado Tertulio. Ellos fueron allí para acusar a Pablo ante el gobernador. Pablo llegó a la reunión y Tertulio empezó a hacer sus acusaciones diciendo ante Félix: gracias a su prudencia gozamos de paz y tranquilidad y nuestra nación está siendo bien gobernada. Su autoridad, excelentísimo Félix, siempre es muy bien recibida con gratitud en todas partes.
Pero no quiero quitarle más tiempo, solo le pido que tenga la bondad de escuchar unas cuantas palabras. Este hombre causa alborotos entre los judíos en todas partes del mundo y es uno de los cabecillas de la secta de los nazarenos. Intentó hacer lo que está prohibido en el templo santo, pero nosotros se lo impedimos. Usted mismo puede interrogarlo para que compruebe que todas estas acusaciones son ciertas. Los otros judíos estaban de acuerdo diciendo que todo era verdad. El gobernador le hizo una señal a Pablo para que hablara y él respondió: sé que ha sido juez en esta nación por muchos años y por eso me alegro de poder defenderme ante usted. Hace 2 días fui a Jerusalén a adorar, como usted mismo lo puede comprobar. Los que me acusan no me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni incitando a la gente en las sinagogas, ni en ningún otro lugar de la ciudad. Ellos no pueden probar las acusaciones que me hacen. Sin embargo, yo sí confieso lo siguiente: adoro al Dios de nuestros antepasados. Soy un seguidor del camino al que ellos llaman una secta. Creo en todo lo que la ley enseña y en todo lo que está escrito en los libros de los profetas. Yo espero de Dios lo mismo que los judíos. Espero que todos los seres humanos, buenos o malos, resuciten de la muerte. Por eso siempre trato de hacer lo que creo que es correcto ante Dios y ante la gente. Estuve lejos de Jerusalén por algunos años y regresé a traerles ayudas a los pobres de mi nación y a hacer ofrendas. En eso me vieron en el templo, terminando la ceremonia de purificación. No había ninguna multitud ni desorden. Algunos judíos de Asia estaban allí. Ellos son los que deberían estar aquí acusándome, si es que tienen algo en mi contra, o que digan los que están aquí qué delito cometí cuando me presenté ante el consejo en Jerusalén. Lo único que podrán decir es que cuando estuve en presencia de ellos grité: hoy estoy siendo juzgado por ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. Félix conocía mucho del camino, entonces suspendió el juicio y dijo: cuando el comandante Lisias venga, decidiré sobre estas cosas. Félix le dijo al capitán que dejara a Pablo bajo su custodia, pero que le diera cierta libertad y que permitiera que sus amigos le llevaran lo que necesitara. Después de algunos días, Félix vino con su esposa Drusilia, quien era judía, y él pidió que le trajeran a Pablo y lo escuchó hablar sobre su fe en Jesucristo. Félix se asustó cuando Pablo habló de la justicia, del dominio propio y del juicio final. Félix dijo: ahora vete, cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Félix al mismo tiempo esperaba que Pablo le ofreciera dinero, por eso lo mandó a llamar varias veces para hablar con él. 2 años después, Félix fue reemplazado en su puesto de gobernador por Porcio Festo, pero Félix dejó a Pablo en la cárcel para quedar bien con los judíos. La luz del Evangelio. La luz del Evangelio brilla en todos los lugares donde Pablo iba, pero no todos podían verla. Pablo escribió: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquellos fueron tiempos de oscuridad en la vida de Pablo. Pasó por ser encarcelado y juzgado. El fiscal Tertulo es el ejemplo de un jurista servil y adulador. Halagó al gobernador así: excelentísimo Félix, bajo su mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz y gracias a la previsión suya se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación. Después de sus adulaciones vinieron las falsas acusaciones sobre Pablo, al sugerir que andaba provocando división entre los judíos y que es cabecilla de la secta de los nazarenos. La fe cristiana fue descrita como una secta, de la misma forma en que algunas personas hoy pueden desestimar la iglesia al considerarla una secta religiosa. Pablo hace su defensa. Primero aborda las acusaciones específicas, negando aquello que no es cierto y admitiendo todo lo que es verdad. Así que admite ser seguidor de Jesús y aclara lo que sucedió con su audiencia ante el Consejo o Sanedrín. A veces es útil establecer cuáles son los hechos reales y mantener fija nuestra fe. Pablo muestra la ortodoxia de sus creencias, que adora al Dios de la historia y cree en todo el contenido de las Escrituras. Comparte la esperanza judía de la resurrección y afirma que creen que todo lo que está de acuerdo con la ley que está escrito en los profetas. Asegura tener la misma esperanza en Dios que los fariseos al mencionar que habrá una resurrección de justos y de los injustos. Recarga la conciencia limpia, los donativos a su pueblo y su inocencia. Su juez Félix no era necesariamente malo, pero era débil, vacilante, indeciso y tenía motivaciones políticas. No podía tomar decisiones por su propia cuenta, sino que le importaba el qué dirán. No quería condenar a un hombre inocente, pero tampoco tenía el coraje para liberarlo. Como un juez débil, asustado por las palabras de Pablo, cuando no sabía qué hacer, simplemente aplazó y aplazó el procedimiento.
Mantuvo a Pablo en la cárcel por 2 años esperando un soborno. Posteriormente, Félix no lo liberó por razones políticas. A pesar de que se había nombrado un nuevo gobernador y no había posibilidad de obtener ganancia económica de parte de Pablo, utilizó el retraso como una estrategia para evitar tomar una decisión. Pero no decidir es una decisión en sí misma. La de meter a un hombre inocente en la cárcel, no podemos evitar nuestra responsabilidad en la indecisión. La indecisión en sí misma es una decisión de no actuar, de no hacer nada, de quedarnos quietos. Es una decisión de mantener el status quo, lo cual es una acción que tiene consecuencias. Pablo aprovechó todas las oportunidades para hacer brillar la luz del Evangelio. Siempre que podía, hablaba acerca de la fe de Jesús. Oremos juntos. Señor, ayúdanos a aprovechar el máximo cada oportunidad cuando suframos oposición, seamos falsamente acusados y nuestros planes sean frustrados. Ayúdanos, como el apóstol Pablo, a aprovechar todas las oportunidades para hacer brillar la luz del Evangelio en la oscuridad. Vamos a leer 2 de Reyes 10. Jesús escribe a los líderes de Samaria. Acab tenía 70 hijos en Samaria. Jehú escribió unas cartas y los mandó a Samaria para los líderes ancianos de la ciudad y para los tutores de los hijos de Acab, diciendo: reconozco que ustedes están en una posición ventajosa. Tienen a los hijos de su señor con ustedes, también los carros, los caballos, una ciudad fortificada y armas. Así que cuando les llegue esta carta, elijan al mejor y más capaz de sus hijos, de los hijos de su señor, y escuchen a favor de la dinastía de su señor. Sin embargo, los líderes y los ancianos de Jezreel se atemorizaron y dijeron: si 2 reyes no pudieron detener a Jehú, mucho menos nosotros. Entonces el administrador del palacio de Acab, el gobernador de la ciudad, los ancianos, líderes y los que tenían a cargo los hijos del rey, mandaron este mensaje a Jehú: somos sus siervos y haremos lo que usted nos diga. No vamos a declarar rey a nadie, así que haz lo que consideres mejor. La muerte de los hijos de Acab. Entonces Jehú le escribió esta carta: si me apoyan y me obedecen, córtenle la cabeza a los hijos de Acab y tráigamela a Jezreel mañana a esta hora. Acab tenía 70 hijos, los cuales estaban a cargo de los líderes de la ciudad que los habían criado. Cuando los líderes recibieron la carta, agarraron a los hijos del rey y los mataron a todos. Luego pusieron las cabezas en unos canastos y se las mandaron a Jehú, que estaba en Jezreel. El mensajero llegó a donde estaba Jehú y le dijo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Entonces Jesús dijo: pónganla en 2 montones en la puerta de la ciudad y déjenlas ahí hasta la mañana. Al día siguiente Jehú salió y le dijo al pueblo: ustedes son inocentes, miren, yo hice planes contra de mi señor y lo maté, pero ¿quién mató a todos estos hijos de Acab? Sepan bien que todo lo que el Señor dice ocurre, y el Señor dijo de antemano por medio de Elías lo que le iba a suceder a la familia de Acab, así que el Señor ha hecho lo que dijo que iba a suceder. Entonces Jehú mató a todos los familiares de Acab que vivían en Jezreel, a toda la gente importante, sus amigos, a sus sacerdotes. No dejó con vida a ninguno de los que apoyaban a Acab. Jehú mata a los familiares de Ocosías. Jehú salió de Jezreel y fue a Samaria. Por el camino de Jehú se detuvo a un lugar llamado el campamento de los pastores. Jehú se encontró allí algunos familiares de Ocosías, rey de Judá, y les preguntó: ¿quiénes son ustedes? Ellos contestaron: somos parientes de Ocosías, rey de Judá. Vinimos a visitar a los hijos del rey y a los hijos de la madre del rey. Entonces Jehú dijo: captúrenlos vivos. Los hombres de Jehú capturaron ahí a los parientes de Ocosías, eran 42, y Jehú los mató cerca de Bet-Eked, no dejó a ninguno vivo. Después de que Jehú salió de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Jonadab iba a ver a Jehú, quien lo saludó y le dijo: ¿eres un amigo tan fiel como lo soy yo? Jonadab contestó: sí lo soy. Jehú le dijo: si me eres fiel, dame tu mano. Entonces Jehú agarró la mano de Jonadab y lo metió en el carro. Jehú le dijo: ven conmigo y te mostraré mi decisión de compromiso con el Señor. Así que Jonadab fue con Jehú en su carro. Jehú llegó a Samaria y mató a todos los de la familia de Acab que todavía quedaban vivos en Samaria. Hizo lo que el Señor le había dicho a Elías. Jehú elimina a los adoradores de Baal. Jehú reunió a toda la gente y dijo: Acab sirvió a Baal poco, pero Jehú lo servirá mucho más. Reúnan a los sacerdotes y profetas de Baal junto con todos los que le adoran, que no falte ninguno a la reunión. Voy a ofrecer un gran sacrificio y mataré a todo seguidor de Baal que no venga a la reunión. Pero era un truco. Jehú quería destruir a los que adoraban a Baal. Luego dijo: preparen una asamblea solemne para Baal. Entonces los sacerdotes proclamaron la reunión. Jehú mandó el mensaje por toda la tierra de Israel y vinieron todos los que adoraban a Baal.
Ninguno se quedó en casa y entraron al templo de Baal, que se llenó de un extremo al otro. Jehú les dijo a los encargados del guardarropa: saquen trajes para todos los adoradores de Baal. Así que ellos llevaron trajes para los adoradores de Baal. Entonces Jehú y Jonadab, hijo de Recab, fueron al templo de Baal. Jehú les dijo a los adoradores de Baal: observen bien y fíjense que no haya entre ustedes alguno que adore al Señor, sino solo los que adoran a Baal. Los que adoran a Baal entraron al templo de ese dios para ofrecer sacrificios y ofrendas que deben quemarse completamente. Fuera del templo Jehú puso 80 hombres y les dijo: que no escape ninguno. El que deje escapar a alguno lo pagará con su propia vida. Inmediatamente después de ofrecerse el sacrificio que debe quemarse completamente, Jehú les ordenó a los guardias y a los capitanes: vayan y maten a los adoradores de Baal, que ninguno salga con vida del templo. Entonces los capitanes los mataron a filo de espada a los adoradores de Baal y arrojaron los cuerpos de allí. Luego los guardas y los capitanes entraron al santuario del templo de Baal, sacaron las piedras sagradas que estaban dentro del templo y las quemaron. Derribaron los pilares del templo de Baal y lo convirtieron en un basurero, como lo es hasta el día de hoy. Jehú acabó con la práctica de adorar a Baal en Israel, pero no se apartó completamente de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Hizo cometer a todo Israel, pues Jehú no destruyó los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. El reinado de Jehú en Israel. El Señor le dijo a Jehú: hiciste bien, obedeciste lo que te ordené y destruiste a la familia de Acab tal como yo quería que lo hicieras. Por eso sus descendientes reinarán en Israel por 4 generaciones. Pero Jehú no fue cuidadoso de cuidar de cumplir la ley del Señor de todo corazón. Jehú no dejó de cometer el pecado de Jeroboam, que llevó a pecar a Israel. Por aquel tiempo el Señor comenzó a quitarse partes del territorio de Israel a Hazael, rey de Siria, y derrotó a los israelitas en todas las fronteras de Israel. Conquistó todo el territorio oriente del río del Jordán, o sea, el territorio de Galaad, incluso la tierra que pertenecía a las tribus de Gad, Rubén, Manasés, y ocupó toda la tierra de Aroer por el valle de Arnón hasta Galaad y Basán. Todos los demás hechos de Jehú y sus éxitos están escritos en las crónicas de los reyes de Israel. Jehú murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria. El hijo de Jehú, Joacás, reinó en Israel. Jehú había gobernado en Samaria durante 28 años. Segunda de Reyes 11. Atalía mata a los hijos del rey de Judá. Atalía, la mamá de Ocosías, al ver que su hijo estaba muerto, mató a toda la familia del rey. Josaba, la hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, uno de los hijos del rey Ocosías, y mientras mataban a los otros niños, lo escondió a él y a su niñera en su propio dormitorio. De esta forma, Josaba y la niñera escondieron a Joás de Atalía y le salvaron la vida. Él permaneció escondido con ella 6 años en el templo del Señor. Durante ese tiempo, Atalía reinó en Judá. En el 7º año, el sumo sacerdote Joyada mandó a llamar a los capitanes de los quereteos y a los guardias y los reunió en el templo del Señor. Entonces Joyada hizo un pacto con ellos y les hizo jurar en el templo del Señor y les mostró al hijo del rey. Entonces Joyada les dio esta orden: van a hacer lo siguiente: una tercera parte de ustedes vendrá cada día de descanso aquí y protegerá al hijo del rey aquí en el templo. Otra tercera parte estará en la puerta del sur y otra tercera en la puerta detrás de la guardia. De esta manera será como un muro protector para Joás. Al fin de cada día de descanso, 2/3 partes de ustedes harán guardia en el templo del Señor y protegerán al rey Joás. Rodearán al rey en todo momento, a donde quiera que vaya. Cada uno con arma en mano matará a cualquiera que se le acerque. Los capitanes obedecieron al sacerdote Joyada en todo lo que ordenó. Cada capitán tomó sus soldados, cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban en el servicio del templo el día de descanso como a los que quedan libres. Todos fueron al sacerdote Joyada y les dio lanzas y escudos, que eran las lanzas y escudos que David había puesto en el templo del Señor. Los guardias estaban siempre preparados con armas en la mano, a la derecha y a la izquierda del templo, alrededor del rey. Luego sacaron a Josías, el hijo del rey, y le pusieron la corona y le dieron el memorial del pacto entre el rey y Dios. Entonces lo consagraron con aceite y lo proclamaron como nuevo rey, aplaudiendo y gritando: que viva el rey. Atalía escuchó el ruido de los guardias y de la gente, así que salió a ver a la gente del templo del Señor. Atalía vio al rey junto a la columna donde normalmente se paraba el rey, a los líderes y a los hombres tocando trompetas de honor al rey. Vio también la gente muy alegre. Entonces Atalía se rasgó el vestido y gritó: traición, traición. El sacerdote Joyada ordenó a los capitanes que estaban a cargo de los soldados: lleven a Atalía fuera del área del templo y maten a sus seguidores, pero no los maten dentro del templo del Señor. Así que los soldados agarraron a Atalía y la mataron
cuando pasó por la entrada de los caballos del palacio. Entonces Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey en el pueblo, en el que se comprometía a ser el pueblo del Señor. Joiada también hizo un acuerdo entre el pueblo y el rey. Luego todo el pueblo fue al templo de Baal, destruyeron la estatua de Baal y sus altares, los rompieron en muchos pedazos. Mataron a Matán, el sacerdote de Baal, delante de uno de los altares. Entonces el sacerdote Joiada puso personal a cargo del mantenimiento del templo del Señor. El sacerdote condujo al pueblo desde el templo del Señor hasta la residencia del rey. A través de la entrada, los guardias, los quereteros y los capitanes iban junto al rey, y el resto de la gente lo seguía. El rey Joás se sentó en el trono. Todo el pueblo estuvo contento y la ciudad quedó en paz después de que Atalía fue ejecutada a espada cerca a la casa del rey. Joás tenía 7 años cuando llegó a ser rey. La luz de los jóvenes. Soul Survivor supervisa varios festivales cristianos de verano para jóvenes. Solo este año más de 30.000 jóvenes asistirán a sus festivales en el Reino Unido. Hace 4 años Pipa y yo tuvimos el privilegio de visitar uno de sus eventos. Fue muy emocionante ver la fe, la pasión y el entusiasmo de aquellos jóvenes. Es una gran señal de esperanza para el futuro, al igual que con el evento de la Catedral de Salzburgo. Es una luz que brilla en el horizonte. Aunque se vean cosas malas por todos lados, hay esperanza en que la generación venidera lo hará mejor. Si piensas que estás viviendo en este mundo oscuro, estudia este pasaje. Siempre en la historia hay momentos en los que son igual de malos o peores. Aquel fue un periodo oscuro de la historia del pueblo de Israel. También hubo muchas masacres. Jehú fue honrado por no comportarse como el peor de los reyes de Israel, según el precedente sentado por el rey Acab. El particular Jehú destruyó el culto de Baal en Israel. Sin embargo, no se apartó del precedente por el rey Jeroboam, la adoración al becerro de oro. Las palabras de Meshash: no se cuidó de andar en los caminos de Dios y de honrar al Dios de Israel con un corazón indivisivo. En Judá las cosas no parecían mejores. Atalía intentó eliminar a toda la familia real, pero Dios protegió a Joás de la misma manera que protegió a Moisés y a Jesús. Josaba lo raptó metiéndolo en un dormitorio de nodriza, que logró esconderlo de Atalía de modo de que no lo mataran. 6 años estuvo Joás escondido con su nodriza en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. Más tarde, Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona y le entregó una copia del pacto. Luego lo ungieron y todos aplaudieron y gritaron que viviera el rey. El pueblo estaba alegre y la tranquilidad en la ciudad, pues habían matado a Atalía a filo de espada afuera en el palacio. Joás solo tenía 7 años cuando ascendió al trono, pero este joven trajo esperanza para el futuro. De la misma manera que tan a menudo vemos esperanza en los jóvenes, una vez más Dios mantuvo la luz brillando incluso en los tiempos más oscuros. Oremos juntos. Señor, gracias por los niños y los jóvenes de nuestra propia iglesia y gracias por las esperanzas que ellos traen. Gracias por los movimientos juveniles en todo el mundo y por la luz que brilla a través de ellos. Gracias porque incluso en los momentos más oscuros siempre mantienes tu luz brillando y la luz de tu sonrisa de bendición está sobre nosotros. Amén. Pipa añade: sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, del Dios de Israel. Es difícil permanecer comprometido de todo corazón todo el tiempo. Piensa en lo que Jehú pudo haber logrado para Dios si lo hubiera hecho de todo corazón. Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que Dios les bendiga.